Bueno, pues os voy a explicar rápidamente cómo he implementado yo estas automatizaciones más típicas para las empresas. Veréis a continuación rápidamente por qué tienen muchísima utilidad y que al mismo tiempo no son relativamente complejas, porque todo este tipo de operativas las tienen generalmente la mayoría de las empresas. Así que sin más dilación os voy a explicar brevemente cada una de ellas, cómo aplicarlo, qué soluciones o qué beneficios aportan y por otro lado, en qué casos de uso los he aplicado yo. Empezamos con este, en el que empezamos, bueno, es un sistema automático para guardar correos adjuntos. Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo, ¿vale? Cada X tiempo vamos a estar revisando los mails entrantes, que pueden ser filtrados por un cliente específico, una hora determinada, bueno, podemos ponerle el filtro que queramos realmente a los mails que vamos a ver. Y cuando recibamos, por ejemplo, en este caso, el correo de un remitente en particular, lo que vamos a hacer es iterar todos los adjuntos que tenga, ¿vale? El filtro lo metemos en torno o en base a los adjuntos que vayan en ese correo. Iteraremos todos los correos todos los adjuntos para que nos saque todos los adjuntos que vayan agregados a ese correo y los guardaremos, en este caso puede ser en Drive, pero puede ser en otro sistema de almacenamiento. ¿Qué nos aporta esta automatización? Bueno, muy sencillo. Imaginaos que hay clientes o un determinado remitente que nos manda albaranes o facturas y a nosotros nos interesa registrar este tipo de facturas porque evidentemente son documentos muy importantes y no queremos que se pierdan. Bueno, pues con esta manera tan sencilla lo que hacemos es que directamente guardemos los adjuntos en una carpeta concreta, incluso con un nombre de carpeta concreto, etcétera. ¿Vale? Este es el sistema básico, ¿vale? El sistema, digamos, cero, y a partir de aquí podemos generar un montón de variantes. Podemos hacer carpetas destinadas a todos los clientes que tengamos, a remitentes concretos. A partir de aquí también podríamos cargar esta factura en el ERP, ¿vale? En nuestro sistema de base de datos de facturación, que es muy típico. O incluso podemos llegar a mandar el correo o el adjunto, si queremos, a nuestro departamento de facturación, etcétera. Pero ya veis que en este caso nos estamos ahorrando un montón de tiempo de gestionar esa documentación que para nosotros es relevante, es interesante. O que en un momento dado queremos evitar que se pierdan este tipo de documentos o, bueno, controlar todo el sistema de gestión de documentación que nos mandan los clientes. Pasamos al siguiente, ¿vale? Los onboarding. Los onboarding de los clientes son sistemas o son procesos muy normalizados, ¿vale? Siempre nos viene un cliente nuevo, tenemos que gestionar, darle ciertos accesos o mandarle una serie de documentación o darle acceso a una serie de plataformas o mandarles la factura, etcétera, ¿vale? Entonces yo he cogido la base, lo mismo, la base cero, un ejemplo, porque hay miles, hay 500 casos de onboardings que se pueden hacer a los clientes, pero bueno, todo parte más o menos un poco del mismo sistema, ¿vale? En este caso partimos de un forms, es decir, de un formulario donde el cliente, o bueno, nuestro departamento de recursos humanos en un momento dado podría rellenar este formulario, que no es lo mismo, recordad, no es lo mismo meter la mano en todos los sistemas, en las plataformas, mandarle la factura, que por lo menos rellenar un formulario con los datos del cliente. Y en este caso lo que hacemos es generar una carpeta en Drive, pero puede ser, lo que os decía, darle un acceso a una plataforma, donde le generamos el nombre de esa carpeta que sacamos del forms, es decir, si el cliente se llama Pepito, bueno, pues creamos una carpeta que se llama Pepito, donde le vamos a añadir subcarpetas, que en este caso simplemente hemos cogido un Excel con los nombres de las carpetas, para que nos cree dentro de esta carpeta pues subcarpetas, ¿vale? Pues que pueda ser pues tareas, pueda ser documentación, etcétera. Entonces ya habéis visto que de una forma súper sencilla es un link que podemos compartir con el cliente, rellena sus datos y nosotros generamos los accesos a un Google Drive compartido donde puede acceder. Y al final es una forma de simplificar todos los pasos intermedios que tenemos que hacer para darle ese acceso al cliente. Yo siempre digo además que los onboarding para los clientes es esa primera impresión que tiene el cliente de nuestra empresa. Entonces está muy bien que generalmente
bueno, tenga un mínimo sistema, ¿vale? Un mínimo proceso en el que el cliente vea, bueno, algo en el que lo estamos compartiendo, algo que le estamos entregando, nada más acceder a nuestro sistema. Entonces, este tipo de cosas nos ayudan y nos facilitan un montón. Y sobre todo reducen también muchos errores, ¿vale? Errores de traspasar datos de un lado al otro. Entonces, este tipo de sistemas son súper potentes. Vamos con el siguiente, que estos son los típicos accesos a través de pagos de clientes, donde nosotros registramos las facturas. ¿Vale? Estos casos también son muy típicos, muy típicos. Aquí os presento uno que aquí también lo mismo. Cada cliente o cada empresa tiene sus procesos, pero bueno, podríamos más o menos aterrizarlo con algo parecido a esto, ¿vale? Donde nosotros percibimos un pago realizado en Stripe, ¿vale? Que puede ser cualquier pasarela de pago, puede ser Wise o puede ser, bueno, PayPal o cualquier otro que se os ocurra, ¿vale? Una pasarela de pago donde el cliente efectúa el pago. Y en este caso, cada vez que veamos ese pago realizado, completado, nosotros revisamos, ¿vale? O lo primero que hacemos en este caso es ver si este cliente ya existe en nuestro sistema de datos, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos al RP y aquí siempre se hace el mismo ramal, ¿vale? Verificamos los contactos que tenemos y vemos si existe o no existe, ¿vale? Si no existe, muy sencillo. En este caso, el tipo de sistema que hemos hecho es crear un documento y mandar el documento, ¿vale? Y lo mismo, aquí, si no existe nuestro cliente, bueno, pues generamos un nuevo cliente donde registramos todos sus datos a través del checkout. Registramos ahora sí en nuestra base de datos interna ese nuevo cliente y lo mismo, hacemos el mismo procedimiento, ¿vale? Creamos el documento y le mandamos el documento. Los RPs funcionan de la misma forma siempre, ¿vale? Más o menos es verificamos si ese contacto existe, si no, lo creamos y si no, lo mandamos, ¿vale? O generamos la factura a ese cliente ya existente. Estos sistemas son súper potentes porque nos ayudan a hacer de manera mucho más rápida todo el tema de facturación y sobre todo que queden los registros hechos. Lo mismo, es un sistema muy robusto donde es muy difícil equivocarse a la hora de meter los datos y donde, bueno, los máximos errores que pueden ocurrir es si el cliente realiza mal ese checkout, ¿vale? Ese pago donde mete los datos, porque puede equivocarse él al teclear pues sus nombres, su correo, etcétera, ¿vale? Pero fijaos, es un sistema bastante completo donde nos hemos olvidado completamente de la factura. Incluso en un momento dado podemos mandarle la factura al propio cliente. Entonces también nos ahorramos ese paso en el que tenemos que mandarle la factura. Y esto, es decir, ¿qué empresa no utiliza un sistema de facturación? ¿Vale? Mal que pese, todo el mundo tiene que registrar una factura, mandársela al cliente, agregar los datos de facturación del cliente. Y si ya estamos mandándole un enlace con un checkout, ¿vale? Con un pago, con una pasarela de pago, pues nos paga y encima registramos la factura. Entonces, súper potente, súper versátil y, bueno, que todo tipo de empresas pueden utilizar este tipo de sistemas. Vamos a otro que es un poquito más nicho, es verdad que es un poco más, igual peculiar o particular, pero que más o menos todos utilizamos sistemas en los que nos interesa mucho recalcar o recoger la información que el cliente nos está pidiendo y luego que todo este tipo de sistemas se pueden un poco ajustar al sector al que nos dirigimos o el tipo de clientes que tenemos, ¿vale? En este caso es un sistema de transcripción de datos de un Zoom, ¿vale? De una llamada con el cliente, donde nosotros lo que hacemos es, una vez que se haya completado la reunión que hemos tenido con el cliente, nos descargamos esa grabación, ¿vale? Y aquí le pedimos a ChatGPT, ¿vale? Utilizamos una inteligencia artificial para que primero nos transcriba, ¿no? De ese audio que hemos recibido a texto y luego que nos haga un resumen, ¿vale? Normalmente no nos interesa toda la conversación porque siempre divagamos, siempre tenemos, no toda la conversación que tenemos con el cliente es relevante, entonces le pedimos también que nos lo resuma o que nos saque una serie de puntos, bullet points interesantes. Aquí podemos pedirle realmente lo que nos interese, completamente. Yo aquí, por ejemplo, le pido normalmente que las preguntas que se han realizado en la reunión o sobre todo las acciones que hay que realizar, las tareas pendientes o ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego utilizamos un sistema de Eleven Labs, ¿vale? Que Eleven Labs simplemente es un transcriptor de texto a audio. Entonces,
bueno, es mucho más interesante, mejor que leerlo, pues a veces, oye, pues escucharlo, ¿no? Que nos deje las cosas marcadas. Y luego subimos este archivo, lo subimos a Slack, ¿vale? Que normalmente entendemos que está compartido con el cliente. O, en un momento dado, si a nuestro equipo nos interesa ver qué se ha comentado en esa reunión, oye, pues no tiene que verse una grabación a lo mejor de 40, 30 minutos y simplemente con escuchar un audio de 2, 3 minutos, oye, pues ya le es relevante a nuestro equipo para saber qué es lo que tiene que hacer en base a esa reunión. Y esto, creedme, que ahorra, vamos, tiempo a punta pala. O sea, es uno de los sistemas más potentes. Sobre todo también cuando hay reuniones de consultoría, en un momento dado podemos generar este tipo de sistemas para las reuniones, esas primeras reuniones con los clientes, oye, pues mandarles ese audio y, oye, pues también ve que percibe valor ese cliente al que estamos potencialmente a punto de venderles, ¿no? Entonces, ya te digo, este tipo de sistemas, sobre todo que tienen que ver con atención al cliente, son muy potentes para causar una buena impresión, para ahorrarnos muchísimo tiempo y sobre todo para ir al grano, ¿no? Para incidir en las cosas que hay que hacer y que son relevantes. Y por último, algo que sí que es bastante peculiar, que es bastante interesante, porque más o menos yo creo que todo el mundo cuando hablamos de inteligencia es en los sistemas en los que pensamos, que es responder automáticamente a los emails, ¿vale? Yo sí que siempre mi alerta, mi warning, es no hacerlo siempre por defecto, ¿vale? Pero lo mismo, como vemos el tipo de emails a los que nos dirigimos, aquí podemos filtrar por los remitentes que nos interesen, ¿vale? Pueden ser nuevos remitentes o pueden ser clientes específicos que han pasado por un funnel o igual incluso en un momento dado pueden ser respuestas automáticas dentro del equipo, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es mirar esos emails, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es generar... recopilar esos datos, ¿vale? Recopilamos todos los datos relevantes pues, del cliente, si tenemos algún contexto previo, lo que nos quiere decir en ese email, etcétera, ¿vale? Y aquí sí que meto un paso intermedio que es bastante interesante, que es, registrar esos datos en nuestra base de datos, ¿vale? Porque esto también nos sigue sirviendo para generar ese contexto y en un momento dado ver si, qué es lo que se ha quedado grabado, ¿no? Qué es lo que se queda ahí vaqueado para que en un momento dado nosotros también podamos revisarlo. Y ahora ya sí utilizamos la inteligencia artificial para generar la respuesta, ¿vale? Entonces, en torno a este contexto que se nos ha generado, que se nos ha grabado, generamos una respuesta. Y ahora bien, lo que sí que generamos es un draft, ¿vale? Es un borrador antes de mandarlo, porque yo sí que creo que todas las respuestas que se generan de manera automática con inteligencia artificial, sobre todo algo tan subjetivo como responder a alguien por email, pues no siempre nos interesa mandar estrictamente lo que dice la inteligencia artificial. Entonces se queda guardado como borrador. Entonces en un momento dado, oye, simplemente es ir a nuestra bandeja de borradores, ¿vale? Y ver si ese email que se ha generado tiene sentido mandarlo. Pero en general, claro, ¿cuánto tiempo nos cuesta responder esos emails? Oye, pues igual hay que darle una pensada, empezar a redactar. Oye, pues si esta respuesta que nos ha generado de manera válida es factible, pues simplemente estamos mandando con un clic un email y no tenemos que pensar mucho y más o menos nos hemos quedado un poco con la idea y por si acaso en un momento dado que quisiéramos revisar qué es lo que hemos mandado, oye, pues aquí siempre tenemos esa base de datos en la que nos ha generado, nos ha vaqueado esa respuesta o esos datos del cliente, ¿no? O del cliente o de cualquier otra persona que nos haya podido responder. Esto en un momento dado puede ser interesante en un momento dado en nuestra lista de suscriptores, para que podemos darles una respuesta y no se queden colgados, etcétera, ¿no? Entonces, ya os digo, todo este tipo de sistemas son todo terreno, más o menos todas las empresas pueden aplicar este tipo de soluciones. Entonces, no os desaniméis, implementar este tipo de automatizaciones es muy sencillo y si no para eso estamos nosotros, gente como nosotros, automatistas, que os echamos una mano. Entonces, apalancaros en este tipo de sistemas porque son súper potentes, súper fiables y, oye, que al final apalancan una empresa, apalancan los procesos internos que tenemos y vamos, que tonto el último que se suba a este carro, así que aprovechadlos y con lo que sea me comentáis. Un saludo.